Perfecto, ahí se inició la grabación. Ya, voy a compartir pantalla. Por favor, si me confirman si están viendo de manera correcta la presentación. Si alguien me puede confirmar. Vale, gracias. Bien, jóvenes, siempre me atrevo a decir que hasta ahora ustedes han enfrentado de alguna manera la parte más compleja de lo que es una investigación. La parte que tiene que ver con justamente presentar el problema, ¿ya? Y desarrollar la metodología. ¿Ya? Muchos expertos, en este caso muchos científicos, la catalogan como en este caso las fases más difíciles, en este caso de llevar adelante un proceso de investigación científica. Y por sobre todo, en este caso, el concepto de la problematización, el concepto de justamente de presentar el problema y determinar más o menos cuál es la contribución que se quiere hacer. ¿Ya? Y eso se debe principalmente a que muchos consideran que eventualmente la parte incluso metodológica es una parte altamente técnica. O sea, muchas veces están las herramientas y se podría decir que el conocimiento en este caso en diferentes campos científicos, ¿verdad?, humanos, se han desarrollado lo suficiente como para justamente tener las herramientas necesarias para enfrentar problemas de investigación. Pero muchas veces tener la genialidad para plantearse las preguntas correctas de investigación y abordar el problema correcto de investigación es muchas veces lo complicado, ¿ya? Así que en ese sentido, gran parte de ese trabajo duro ya está de alguna manera abordado. Ahora son tecnicismos, mayormente. Son tecnicismos que tienen que ver con este caso con el uso de técnicas, sobre todo mayormente ustedes trabajan, por lo que he visto en sus trabajos, con técnicas de carácter estadístico, ¿ya? Y eventualmente eso requiere justamente tener el conocimiento del manejo de esas técnicas. Cuando una vez son aplicadas, cuando una vez los datos son levantados, ¿verdad? Esos datos se ordenan, se les aplican las técnicas estadísticas, esas técnicas estadísticas van a producir resultados de algún tipo, ¿ya? Y esos resultados son los que tenemos que comunicar en esta sección, en la sección de resultados, ¿ya? Y eso es lo que vamos un poquito a ver justamente el día de hoy. Por alguna razón me sacó. Ahí volvimos a la sección de resultados, ¿ya? Recuerden que nos vamos a concentrar principalmente en la idea de cómo justamente llevar o elaborar esta sección de presentación de resultados. Tenemos la introducción, la metodología, y ahora vendría en este caso la sección de resultados. Muchos prefieren justamente presentar esta sección como una sección aparte de lo que es la discusión de los resultados, ¿ya? Porque generalmente la discusión de resultados es donde en general uno le agrega valor a la investigación, ¿ya? Es donde interpreta, es donde analiza. En la sección propiamente tal de resultados solo uno presenta, ¿ya? Entonces se limita mayormente a describir, no a analizar, como dije, ¿ya? Entonces, para darle el realce correspondiente a la sección de discusión es que se prefiere separar muchas veces la sección de discusión de resultados de la sección propiamente tal de resultados. Sin embargo, se pueden encontrar casos en donde la sección de presentación y discusión de resultados se hace, ¿verdad?, en un solo cuerpo, para la redundancia, en una sola sección, ¿ya? Y ahí eventualmente no hay un estándar. Depende de qué es lo que queramos resaltar, de alguna manera. Yo personalmente creo que es importante resaltar más los análisis y la discusión, más que en este caso la presentación propiamente de los resultados, ¿ya? Pero obviamente esa discusión y ese análisis tiene que estar básicamente en concordancia con lo que uno describe y presenta en la sección de resultados, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente, ¿ya? O sea, vamos a ver que en gran medida uno de los elementos clave aquí de la sección de resultados es que tengamos la capacidad de seleccionar de manera adecuada qué es lo que queremos mostrar, ¿ya? ¿Cuáles son en este caso eventualmente las indicadores, medidas, estadísticos clave, ¿verdad?, que de alguna manera queremos dar a conocer, y que esas medidas, indicadores o lo que sea deben estar correctamente alineados con el problema de investigación que planteamos. O sea, la idea aquí no es
de alguna manera, vomitar indicadores o medidas estadísticas. La idea es tener la capacidad, en este caso, de seleccionar, ¿verdad?, qué indicadores, medidas son las propicias, justamente para que el lector pueda asociar esas medidas con el problema de investigación que estamos justamente. Siempre daba la investigación, tiene que ver con esta idea de mostrar, por ejemplo, una relación causal entre dos variables, por ejemplo, no sé, el nivel de cáncer pulmonar con el nivel de tabaquismo, problema clásico, ¿ya? Si queremos mostrar la correlación entre esos dos elementos, ¿verdad?, una medida clave para mostrar, para definir qué tan bien correlacionadas están esas dos variables son, en este caso, los coeficientes de correlación. Dependiendo del tipo de correlación, si correlación lineal, ¿verdad?, un R cuadrado, un coeficiente de correlación, ¿verdad?, me va a indicar eventualmente cuál es el nivel de correlación que pueden existir entre esas dos variables. Si ese es mi objetivo, obviamente la medida que yo tengo que presentar o el resultado que tengo que presentar tiene que ir de alguna manera en concordancia con ese objetivo. Entonces a mí no me va a interesar, por ejemplo, tal vez conocer una serie de indicadores más asociados, ¿ya? Me interesa básicamente esa medida de correlación porque eventualmente es la que está abordando o es la que me sirve a mí para justamente discutir directamente el problema que estoy presentando, ¿ya? Entonces tiene que ver mucho con la capacidad de seleccionar, en este caso, ¿verdad?, las medidas, indicadores, ¿verdad?, de cualquier tipo, adecuados, ¿verdad?, y que estén de una manera alineados, sean consistentes con el problema de investigación que estoy planteando. ¿Ya? Eso es lo principal, ¿ya? Ahí dice un poco la idea, ¿ya? Su naturaleza es descriptiva, en el sentido que no interpretamos, a eso me refiero, lo que les estaba diciendo hace un rato. La sección de resultados solamente se limita a describir, a presentar. No se hace análisis o discusión de ninguna manera, ¿ya? Visto así, como una sección netamente descriptiva, ¿verdad?, se apoya mucho en herramientas gráficas y tabulares para justamente presentar resultados, ¿ya? O sea, aquí el uso de tablas y gráficos toma relevancia porque son los mecanismos, los medios por los cuales nosotros podemos dar a conocer eventualmente los resultados que son importantes, ¿ya? De ahí donde surge la naturaleza descriptiva, ¿ya? Insisto, y a su vez también porque no hay una interpretación profunda, es solamente una presentación. Este es el indicador, nada más, ¿ya? Recuerden que si quieren hacer alguna consulta o alguna duda, pues le pueden levantar la mano o abrir el micrófono uno a la vez. ¿Ok? Ahí está la idea también que decía que algunas revistas combinan esta idea de resultado y discusión. Ya no tengo establecido ahí ninguna norma. Ustedes pueden de alguna manera seleccionar la idea de cómo los van a presentar. Tengan en cuenta que para el próximo informe que hay que entregar no es un informe tan elaborado como el que entregaron, el que ya entregaron. El informe que viene es básicamente la presentación justamente de esta sección de resultados. Y ahí va a tomar alta relevancia el tema en este caso, de la presentación en sí, ¿ya? Es simplemente para tener una idea del nivel de avance que tienen cada uno de los grupos con respecto, en este caso, al levantamiento, ¿verdad?, y la generación de los primeros resultados de la investigación, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que va a ser un informe en ese sentido que se va a concentrar en la idea de eso, de presentar resultados, pero sin la necesidad de discutirlo, ¿ya? Entonces, como insisto, ahí va a tomar mucha relevancia el concepto de la presentación de la sección, o sea, los aspectos de forma más que de fondo, porque la naturaleza es así de la sección. El aspecto de fondo asociado a la sección de resultados tiene que ver con la consistencia que tienen los resultados que están planteando con el problema de investigación que plantearon. Como les decía, o sea, si yo quiero presentar una relación de causalidad entre dos variables, ¿verdad?, mis resultados tienen que estar básicamente acorde a esa relación de causalidad. No voy a mostrar indicadores que no tengan nada que ver con eso. ¿Se fijan? Entonces, insisto, ahí tienen que tener un poquito la capacidad de seleccionar cuáles son en este caso los indicadores, medidas, ya, o elementos más preponderantes para ser, en este caso, mostrados en la sección de resultados. ¿Cómo se organiza? Un poquito la idea que les mencionaba. Tiene que estar alineado con sus preguntas de investigación, ¿ya?, o su problema de investigación. Como aquí se da un ejemplo, dice, ¿qué opinan los pacientes de hospital sobre 55 años acerca del cuidado postoperativo, por ejemplo? ¿Ya?
¿Qué opinan los pacientes de hospital sobre 55 años acerca del cuidado postoperativo? O sea, entonces la gente que de alguna manera mayor, adulto mayor, por ejemplo, que ha sido sometido a algún tipo de intervención y después tiene que quedarse, ¿verdad?, un cierto tiempo, por ejemplo, en el hospital, justamente para ser atendido o proporcionarle cuidados pooperativos como ellos. Entonces, ¿cuál es la opinión que ellos presentan? ¿Ya? Entonces, si de alguna manera esa es mi pregunta de investigación y la que quiero abordar, ¿ya? Los resultados tendrían que básicamente tendrían que orientarse a darme a conocer un poquito cuál es la opinión, ¿verdad? O qué opiniones, ¿verdad? O qué gama de opiniones tienen en este caso los pacientes pooperativos, ¿ya? Obviamente no tengo la capacidad, muchas veces no sería si son más de 100 o 200 pacientes pooperativos, ¿verdad? No puedo listar, ¿verdad?, las 100 o 200 opiniones. Tengo que generar alguna forma de agrupar y ordenar esa información y darla a conocer, ¿ya? A través de una tabla, a través de un gráfico, lo que sea. Recuerden que la encuesta es la que me va a permitir a mí determinar qué es lo que opinan. Eso me va a generar un levantamiento, ¿verdad? Me va a permitir levantar justamente la opinión. Después yo esas encuestas las voy a procesar, tal vez, ¿verdad? Y voy a sacar en este caso las medidas, ¿verdad? Las frecuencias, ¿verdad? El listado de opiniones que eventualmente estos pacientes están entregando. Y después a ese listado de opiniones, ¿verdad?, para justamente difundir o dar a conocer o comunicar ese resultado, ¿verdad?, le voy a aplicar tal vez alguna técnica estadística que me permita tal vez agruparlos o resumirlos, ¿verdad?, de manera más eficiente. ¿Ya? Y eso es lo que voy a dar a conocer. Aquí, por ejemplo, la respuesta dice 65% de los pacientes sobre 55 años respondieron positivamente a la pregunta: ¿está usted satisfecho con el cuidado postoperatorio entregado en el hospital? ¿Ya? Entonces, ese indicador, que es un indicador de frecuencia, fija, es un indicador de frecuencia que está diciendo cuántos respondieron, ¿ya? ¿Ya? Ese indicador de frecuencia me está un poquito básicamente dando una idea de que aparentemente lo que opinan, independiente de las opiniones, pero en general, básicamente, el sistema de agrupación, que en base a la frecuencia, me dice que la gran mayoría está satisfecho, ¿ya? Entonces, eso es lo que doy un poquito a conocer. ¿Ok? Entonces, la idea principal es un ejemplo muy, muy simple y básico, pero la idea principal es justamente tener en cuenta este concepto de alinear temas de investigación con los resultados, ¿ya? O sea, la idea es bien directa, chicos. Es la idea de básicamente sus indicadores, ¿verdad? Sus resultados tienen que de alguna manera alinearse con el problema de investigación. Tienen que de alguna manera, quiero ser bien persistente en esto porque se podría decir que es una práctica común que se ha dado básicamente históricamente en la asignatura, es que generalmente en esta sección los chicos tienden básicamente, sus compañeros tienden básicamente a rellenar o de alguna manera a incorporar demasiada información en la sección de resultados, y cuando al final la que utilizan es menos de la mitad, ¿ya? Mucha tabla, mucho gráfico, ¿verdad? Y eventualmente menos de la mitad es realmente algo que esté asociado directamente al problema de investigación, ¿ya? Entonces, insisto, lo complicado de la sección de resultados es justamente seleccionar la información pertinente, nada más. Claro. Muchos estudios poseen más de una pregunta de investigación, ¿ya? Eso se puede dar, y los instrumentos de las encuestas tienden a responder más de una. Entonces, claro, ahí en este caso insisto, hay que ir viendo qué indicadores eventualmente están asociados a cuál pregunta de investigación, ¿ya? Entremos un poquito más a la parte forma. Como decía, la sección de resultados es una sección en la cual predomina el factor de la forma. Incluso pensando un poquito en el próximo informe, insisto, el elemento primordial, en este caso, para evaluar este otro informe, va a ser en este caso la presentación en sí, la forma, más que el fondo. Como decía, el único elemento de fondo es ver si lo que están presentando de alguna manera está de alguna manera, hay algún tipo de selección de esa información, o sea, no están de alguna manera vomitando datos, ¿verdad? Por incluir, solamente están incluyendo datos en la sección por incluir datos. No,
Lo importante es que esos datos de alguna manera primero estén asociados al problema y segundo, en este caso, estén correctamente presentados. ¿Ya? Eso es lo primordial. ¿Ya? Entonces, entremos un poquito en este concepto de lo que son los aspectos de forma, ¿ya? En la sección de resultados. Insisto, este aspecto es muy relevante acá. ¿Ya? ¿Ya? La forma de cómo se referencia una tabla a una figura, yo creo que algunos de ustedes ya las conocen porque, bueno, ya han elaborado en este caso hasta la sección de metodología y puede que hayan encontrado en este caso la situación en la que tengan que presentar una tabla y referenciarla. ¿Ya? Pero generalmente, y aquí se dan estos ejemplos que ustedes que se muestran aquí, ¿ya? Ahí la opción mucho mejor, better, que es mucho mejor, habla que generalmente no es bueno, en este caso, no es bueno de alguna manera tratar a la tabla como un sujeto. Como dice acá, tabla 3 muestra que investigadores que atendieron el taller publicaron el doble de paper por año. Más bien hay que, porque eso resalta la tabla. Y lo que nosotros queremos resaltar básicamente, ¿qué es lo que comunica la tabla? Y eventualmente, por eso es que la segunda opción siempre es mejor. Dice, investigadores que asistieron al taller publicaron el doble de paper por año. Tabla 3 entre paréntesis. O ver tabla 3. También se usa mucho eso, el ver tabla 3 entre paréntesis. Entonces se destaca el hallazgo. No se destaca de por sí la tabla. ¿Ya? Es un tema de forma, por ejemplo, de cómo presentar, o cómo escribir en este caso. ¿Ya? Lo mismo acá para las figuras. ¿Ya? Como dice, como se muestra la figura 1, 15 de 16 pacientes del grupo A respondieron negativamente a la pregunta 2. Aquí igualmente se le da más relevancia a la figura, más que al hallazgo. Y la idea es que referenciar en este caso la idea de que 60 pacientes encuestados, de 60 pacientes, 15 respondieron negativamente a la pregunta, ver figura 1. ¿Ya? Entonces eso también es muy importante. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí solamente estoy describiendo. Estoy diciendo en este caso los pacientes, de 60 pacientes, 15 respondieron negativamente. No estoy haciendo ninguna interpretación de eso. De ahí es donde surge la naturaleza un poquito descriptiva de la sección, en este caso, de resultados. ¿Ya? Un poquito acá también habla de cómo se debería estructurar un poquito las leyendas, o en este caso los captions, como dicen algunos, de las figuras o las tablas. ¿Ya? Como dice ahí, cuando uno selecciona en este caso los resultados que quiere mostrar, uno asume que esos resultados están en concordancia con las preguntas de investigación. ¿Ya? Entonces, es importante en esa referencia, en esas leyendas, tratar de referenciar un poquito o darle énfasis al tema de la pregunta de investigación que se está abordando. ¿Ya? Ahí está la idea que dice, por ejemplo, que qué color escoge el participante. Si esa es mi pregunta, ¿verdad? Entonces, en este caso, la tabla o figura debería ser relación color escogido por el participante. ¿Ya? O sea, darle relevancia, insisto, a la idea primero del hallazgo, y que ese hallazgo obviamente esté un poquito o esté alineado en este caso con el problema de investigación que se está abordando. ¿Ok? Chicos, ¿están viendo el cursor del mouse que estoy moviendo ahí? ¿Lo ven? Sí, profe, sí lo vemos. Perfecto, gracias. Sí. ¿Se va entendiendo la idea, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Perfecto. Seguimos un poquito en estos aspectos de forma, ¿ya? Y cómo se debe justamente estructurar la sección de resultados. ¿Ya? Por ejemplo, y si ustedes se dan cuenta, se sigue reforzando la idea de las preguntas o el problema de investigación y los resultados a mostrar. ¿Ya? Y este ejemplo tiene que ver con la idea de qué es lo importante de alguna manera reforzar acá. O sea, ¿qué es lo importante en este caso de mostrar? O sea, insisto, la idea de seleccionar, en este caso, los valores o los resultados adecuados. ¿Ya? Por ejemplo, si el problema tenía que ver con respecto a la satisfacción de los pacientes, ¿ya? Volviendo al problema que teníamos anteriormente, cómo la satisfacción de los pacientes se relaciona con las mejoras hechas por los cuidados operativos. ¿Ya? Como dice, repito, cómo la satisfacción de los pacientes se relaciona, está buscando una relación entre satisfacción
¿verdad? Y mejoras en cuidado postoperativo. O sea, tenemos que imaginar que aquí se implementaron ciertas medidas de mejora, ¿verdad? Y quieren ver de alguna manera valorar si esas medidas, esas mejoras repercutieron en la satisfacción, ¿ya? Para eso se desarrolló la metodología, ¿verdad? Se aplicó el estudio, se aplicaron instrumentos, se levantaron esos instrumentos, se analizó la información, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en esta tabla se muestra para un grupo de pacientes, por ejemplo, ¿ya? En este caso, cómo la satisfacción, que supuesta está medida, imaginen que está medida en una escala, ¿ya? Esos números que ustedes ven ahí, aquí dice cómo era antes la satisfacción y cómo era después que se aplicaron las mejoras. ¿Ya? Entonces, simplemente de alguna manera esto trata de establecer eso, ¿verdad? Los efectos de la satisfacción del paciente justamente en las mejoras, en este caso, que se implementaron. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, se trata de mostrar en esta tabla cómo de alguna manera los pacientes respondieron, ¿ya? Y se tiene en este caso lo que ellos, la satisfacción antes de aplicar la mejora y la satisfacción después de aplicar la mejora medida en algún tipo de escala, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta, por ejemplo, como lo que se busca es determinar una relación entre dos elementos, ¿verdad? Una medida estadística que podría ser más adecuada que simplemente mostrar la tabla, ¿ya? Podría ser el concepto del el valor P, o el p-value, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan? El p-value, una probabilidad, en este caso, ¿verdad? Que tenía que ver en este caso con el tema de la aceptación o el rechazo de una hipótesis, ¿ya? Y en este caso este p-value, ¿verdad?, que obtenido entre los grupos de pacientes encuestados antes y después fue de 0,3, lo que indica que a mayor nivel de insatisfacción de los pacientes, ¿verdad?, más frecuentes fueron las mejoras a cuidados postoperativos, ¿ya? Y eso lo se muestra en la figura 2 supuestamente. O sea, muchas veces esta tabla tal vez se podría mostrar, pero es mucho más, en este caso, conciso, es mucho más informativo y claro, ¿verdad?, el comentario que se hace acá, ¿ya? En el sentido de, en este caso, de decir que el p-value obtenido entre el grupo de pacientes encuestados antes y después fue de 0,3. O sea, tal vez incluso, si estamos hablando de presentación de resultados, es más conveniente hablar directamente del p-value, más que mostrar la tabla. Porque si ustedes ven la tabla, de por sí, no necesariamente les va a entregar ninguna información de cómo se estableció esa relación. Tal vez sea difícil y tengan que de alguna manera primero elaborarla por ustedes mismos para darse cuenta que efectivamente podría haber una relación positiva o negativa, ¿ya? Pero si yo comunico, por ejemplo, el valor, el p-value, indirectamente me va a entregar más o menos cómo fue esa relación, ¿ya? Entonces, para un lector, ¿verdad?, valoraría más la idea de conocer el p-value más que mostrar la tabla, ¿ya? Porque la tabla requiere interpretación, ¿te fijas? Requiere que yo analice o vea los datos uno por uno y pueda establecer. En cambio, todo eso yo lo resumo mostrando solamente el p-value, ¿ya? Entonces, esa tabla que ustedes están viendo ahí puede ser directamente resumida, ¿verdad?, mediante la presentación, en este caso, del valor P o el p-value, ¿ya? O sea, aquí, en este caso, el p-value, en este caso de 0,3, dice que a mayor nivel de insatisfacción de los pacientes, más frecuentes fueron las mejoras en cuidados postoperativos, ¿ya? Y en la figura 2 puedo presentar tal vez la tabla acompañada del p-value, si alguien quisiera corroborar eso. ¿Se fija? ¿Ya? Pero la tabla de por sí sola no dice mucho, ¿ya? Es más bien el valor p-value el que la permite interpretar más, o el que en este caso, por eso doy a conocer más el p-value, más que por sí, o voy a conocer ambos, doy la tabla más el p-value, y eso le da en este caso consistencia un poquito, en este caso, a la presentación, ¿ya? Si yo muestro la tabla de por sí sin el p-value, en este caso, y en este caso digo que en este caso a mayor nivel de insatisfacción, ¿verdad?, se valoraron más las mejoras, por ejemplo, eso va a requerir que el lector vaya a ver cada uno de los valores de la tabla y trate de aplicar su propio análisis. Y eso eventualmente podría ser riesgoso porque tal vez el análisis que el propio lector se está dando no es el mismo que ustedes hicieron. Y ahí podría generarse alguna inconsistencia. En cambio, así, si presento tal vez la tabla con el indicador que la permite interpretar directamente,
¿ya? Inmediatamente el lector se va a dar una idea. Aquí hay una mezcla, se podría decir, entre presentación de resultados y discusión, ¿ya? Sí, se podría argumentar eso, ¿ya? Tal vez se podría decir que en este caso se entrega la tabla, en este caso, y se calcularon los valores de p-value, los cuales dieron 0,3. ¿Ya? Y tal vez esa oración que dice a mayor nivel de satisfacción, bueno, podría ser parte de una discusión o de un análisis. ¿Ya? Pero de por sí, insisto, de por sí la tabla eventualmente no se va a poder relacionar directamente con la pregunta, a menos que alguien, ¿verdad? ¿verdad? Indirectamente hagan un análisis con esos datos. O sea, que el mismo lector tenga que hacer el análisis con esos datos. Y eso se le hace más difícil al lector. ¿Ya? Lamentablemente en esto, cuando uno escribe un artículo, tiene que hacer que todo sea fácil para el lector, lo más fácil posible. ¿Ya? Y en ese sentido, presentar la tabla con un valor de p-value y describiendo eso, ¿ya? El p-value obtenido en los grupos pacientes encuestados es de 0,3, lo cual se muestra en la figura 2 junto a los valores correspondientes, se puede decir. Eso automáticamente en la cabeza del lector le va a generar la relación. Estos son los valores con el p-value, lo cual indica que hay efectivamente una relación positiva, por ejemplo. ¿Ya? La cual después en la sección de interpretación se puede mejorar o elaborar un poco más. ¿Ok? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende la idea? Perfecto. Sigamos hablando de las tablas. Generalmente es el medio más utilizado para presentar resultados. Son las tablas. ¿Ya? Hay gráficos, figuras, pero me atrevo a decir que por lo que he visto hasta ahora, sobre todo históricamente, no ha sido lo que más ha dominado en este caso la presentación de resultados. Ha sido mayormente las tablas. ¿Ya? ¿Qué hay que tener en cuenta de las tablas? La sección de resultados no implica necesariamente que ustedes tengan la obligación de presentar figuras y tablas. No es necesario. Que facilitan en este caso, si seguimos el famoso dicho y dice que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Sí, funcionan. Pero necesariamente eso igual hay que complementarlo con texto. O sea, la sección de resultados también tiene que tener una narrativa de algún tipo. ¿Ya? Y esa narrativa tiene que ver en este caso con la idea de, primero, indicar cuáles son los resultados que se van a presentar, ¿verdad? ¿Ya? Y segundo, ¿verdad? Explicar las tablas, ¿verdad? O figuras que estoy utilizando, o explicar esos resultados, ¿ya? De alguna manera, si yo utilizo una tabla para mostrar un grupo de resultados, esa tabla de alguna manera tengo que, de alguna manera, explicarla, describirla también en palabras, ¿ya? Interpretarla desde el punto de vista descriptivo, a eso me refiero, no interpretarla desde el punto de vista de este caso de discusión y análisis, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, y yo creo que con esta idea va a quedar más claro lo que le estoy diciendo, ¿ya? Esta es una tabla que mide en este caso los efectos de la temperatura sobre, en este caso, el crecimiento de una alerce. Una aplicación en el ámbito, ¿verdad? Tal vez no de la economía ni negocios, pero la idea es bastante buena y clara, por eso lo quise usar este ejemplo, ¿ya? Y entonces aquí se muestra en este caso, en la primera columna, diferentes rangos de temperatura y se va justamente analizando en la segunda columna el nivel de crecimiento, ¿ya? Este es un caso, es un ejemplo real, de un artículo científico, ¿ya? Y si uno se da cuenta en esto, por ejemplo, ¿verdad? Si uno analiza, por ejemplo, si esta segunda columna está evaluando el nivel de crecimiento, si ustedes se fijan aquí, durante las primeras temperaturas, ¿verdad? Las más bajas no hubo crecimiento, no hubo 0, 0, 0, 0, 0, y aquí empezó a haber crecimiento, y después ya no hubo más crecimiento, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces lo que se planteaba en este caso, en este ejemplo, era la idea de, bueno, será en este caso cuando uno lo ve así, ve una tabla de 2 columnas, sobre todo la segunda columna con tantos ceros, ¿verdad? O sea,
de acuerdo a lo que se plantea y la variable que se quiere analizar, que es el crecimiento del árbol, ¿verdad? Uno diría que tal vez no tiene mucho sentido presentar esto en una tabla, ¿ya? O sea, está ocupando espacio y también está de alguna manera haciendo que alguien justamente realice, o sea, que le dejamos al lector la interpretación de la tabla y que él entienda, o sea, tenga la capacidad de escribirla de por sí, ¿ya? En cambio, esta tabla se puede claramente presentar, ¿verdad? En estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas que están acá. 6 líneas sale porque lo tengo en columna, pero imagínense que son como 3 líneas, ¿no? ¿Ya? Que dice, las semillas de roble crecieron a temperaturas entre 20 y 40 grados Celsius. Que es lo que está acá. Entre 20 y 40 grados Celsius se presentó crecimiento. No se produjo ningún crecimiento medible a temperaturas inferiores a 20 grados Celsius, superiores a 40 grados Celsius. Con esa frase, chicos, con esa oración, corre toda esta tabla. ¿Ya? Entonces, no hay que de alguna manera asumir la obligatoriedad de que una sección de resultados tiene que necesariamente tener tablas o figuras. ¿Ya? Siempre que en una tabla una figura pueda ser escrita, ¿verdad?, en pocas líneas o descrita en muy pocas en esta frase, eso va a ser mucho mejor, va a ser más preferible que de alguna manera poner una tabla completa que en este caso requiera interpretación y que muchas veces diga muy poco. ¿Ya? Si ustedes ven esa tabla en sí, exactamente dice lo mismo que está en las palabras, pero esa tabla, ¿verdad?, primero, ocupa más espacio, ¿verdad? Requiere que en este caso el lector la interprete de alguna manera. O sea, lo mismo que está en palabras, se lo tenemos que dejar en este caso al lector, ¿verdad? Que lo genere. ¿Ya? Y eventualmente está el riesgo que justamente un evaluador se dé cuenta de lo mismo y diga que la tabla no es necesario, mejor sáquenla. ¿Ya? Porque es realmente poco lo que está aportando. Es mejor que en este caso lo describa en palabras. ¿Ya? Entonces, también eso es primordial que lo tengan claro y lo comento también porque también ha sido una tendencia históricamente en los trabajos que he visto, ¿ya? A justamente tratar en este caso de llenar la sección de resultados con tablas y figuras. Y muchas veces tablas y figuras que son en este caso directamente los resultados que arroja, por ejemplo, el SPSS o los diferentes software que estén ocultando. Son prácticamente cortar y pegar básicamente esas tablas básicamente dentro del artículo. Y no es la idea, chicos. La idea es que justamente a partir de los resultados, las salidas que generen esos software, ¿verdad?, que ustedes aplicaron, puedan seleccionar de alguna manera qué es lo primordial. Ahí está lo difícil en este caso de la sección de resultados. Insisto, es tener la capacidad de seleccionar lo que es realmente importante, lo que realmente aporta. ¿Ya? Y cuando ustedes se pueden ahorrar una tabla, ahórrensela y escríbanla en palabras. ¿Ya? Una tabla como esta, como decía, si ustedes se fijaron, nos ahorramos toda esa tabla simplemente describiendo, en este caso, el crecimiento se dio entre 20 y 40 grados Celsius. Ahí hubo crecimiento, en el otro no hubo crecimiento. Se acabó. ¿Ya? No sé, ¿alguna consulta, alguna duda? Lo que ustedes ven de esta tabla, que es una tabla que eventualmente se considera innecesaria, pero el formato que se presenta ahí es como el formato más recurrente. ¿Ya? Es muy poco, no es común ver que las tablas se presenten con muchas líneas o con mucho cuadriculado. ¿Ya? En la lámina que están viendo ahora, ¿ya?, siempre la opción que está marcada en rojo siempre es la más preferible para mostrar una tabla. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, se utilizan pocas líneas, ¿ya?, y eventualmente se trata que en los casilleros de las tablas eventualmente simplemente hayan números o información, ¿ya? No se complemente con, por ejemplo, con texto, con mucho texto, ¿ya? Por ejemplo, en el primer ejemplo,
¿ya? La opción que está arriba, donde dice tiempo, dice procesadores, ¿verdad? Y acá dice tiempo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, número de procesadores, P igual 1, procesadores 4 procesadores, 8 procesadores, 6 procesadores. No hay sentido aquí en que uno ponga P igual. Uno puede ponerle simplemente como está acá abajo, número de procesadores. 1, 4, 8 y 16. ¿Ya? Igual en la columna tiempo, ¿verdad? 28.35 segundos, ¿verdad? Aquí hay un tema súper importante y esto tiene que ver eventualmente con el ámbito de trabajo en el cual estén desarrollando la investigación. ¿Ya? Y que tiene ahí que ver, si ustedes se dan cuenta, con este efecto de redondeo de las cifras que se da. ¿Ya? Eventualmente, tal vez, y eso, por eso quiero recalcar que el ámbito de trabajo es muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos trabajando en ámbitos tal vez asociados a la ingeniería, en donde las medidas son, en este caso, llevadas, en este caso, a medidas muy milimétricas, ¿ya? Con hartas posiciones decimales, tal vez es importante mostrar hartos decimales. Pero en este caso, como tal vez el ámbito que nosotros estamos trabajando, mostrar medidas que contemplen muchas posiciones decimales no tiene sentido, ¿ya? Y simplemente las podemos aproximar. Por ejemplo, si yo digo que, volvamos al ejemplo de la medida de correlación, el R cuadrado, ¿ya? Si yo quiero establecer una relación, por ejemplo, voy a pensar en un ejemplo súper simple, una regresión lineal entre dos variables, y mi coeficiente de relación da del 0. ¿Verdad? 9, 8, 7, 4, 3 y un sinnúmero de decimales. ¿Ya? Si yo la puedo poner como un 0,98 es suficiente, porque ya es una relación. Y así es decir que dentro del ámbito, en este caso, de los modelos causales y de regresión, se asume el estándar de que las medidas cuando están sobre el 0,9 son buenas medidas justamente de correlación. Entonces, ponerle demasiadas posiciones decimales no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces hay que ver. Tengo la idea, más o menos la noción de que en los ámbitos que están ustedes trabajando, eventualmente ser de alguna manera extremadamente detallista con las posiciones decimales y las medidas no es necesario. O sea, si ustedes me comunican un promedio de algo, el promedio, por ejemplo, no sé, dio 45.123, 201, 300, no es necesario poner tantas posiciones decimales. ¿Ya? Tal vez se pueden comunicar las dos primeras posiciones decimales. Como ustedes están viendo ahí, se comunica simplemente hasta la primera posición decimal. ¿Por qué? Porque lo que se trata de comunicar es una noción, una idea de cuánto tiempo se está gastando. ¿Se fijan? No en este caso, hasta qué nivel de tolerancia el tiempo da. O sea, porque si uno lo ve también, por eso digo que el contexto es súper importante. Eso tiene que ver con ciencias de la computación. En ciencias de la computación, por ejemplo, la velocidad de los procesadores es importante. En términos prácticos, ahorrarse 1 milisegundo, que es una medida muy chiquitita de tiempo, es algo que eventualmente ustedes no van a notar. Pero ahorrarse 10 o 15 o 1 minuto o 60 segundos es algo que sí se va a notar. Entonces ahí tiene sentido en este caso esta idea de que no es necesario poner tantas posiciones decimales. Porque esas medidas tan chiquititas, un usuario tal vez no las va a notar. ¿Ya? Pero sí va a notar, por ejemplo, que se ahorra, por ejemplo, no sé, si se ahorra 1 hora de trabajo procesador, eso sí es importante. Por eso es que ahí las medidas pueden ser un poco más redondeadas y se buscan números más redondeados que comuniquen más. No el detalle en este caso, porque ya después, más allá de la tercera posición decimal en tiempo, es muy difícil que un ser humano pueda percibir realmente si se está ahorrando o no tiempo. ¿Ya? Por favor, ¿me van entendiendo la idea, chicos? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, sí se entiende. Gracias, Romina. ¿Ya? Lo mismo si ustedes se fijan en la tabla de abajo, esta idea que les decía, los cuadriculados no es la mejor forma de presentar. Bueno, hay también las revistas,
A veces si su profesor quiere, el profesor tutor con el que están trabajando va a enviar esto a alguna revista, las revistas tienen sus normas para presentar tablas. Ya, si ustedes en este caso las respeten y las siguen, tengan por seguro que eventualmente sus tablas van a cumplir en este caso con la estética necesaria para que justamente se incluyan en el artículo. ¿Ya? Pero también es así, esas normas están y hablan de cómo tienen que presentarse las plantillas que se utilizan para las diferentes revistas. Eventualmente ahí se muestra cómo deberían presentarse esas tablas. Si de alguien de casualidad no tuviera una plantilla, por favor pídamela. Yo tengo plantillas en este caso de artículos científicos que les puede servir justamente para en este caso cumplir con ciertos formatos. ¿Ya? Entendiendo que muchos de ustedes están trabajando con la plantilla que le entregó el profesor Adame el primer semestre, o están trabajando con alguna plantilla que alguno mismo de sus profesores tutores le entregó. Pero si no tuvieran alguna plantilla, me la pueden pedir y yo les puedo pasar una, ¿verdad?, que les pueda ayudar en este tema del formato. ¿Ok? ¿Ya? Y ahí justamente en esas plantillas viene también ejemplo de las tablas y cómo deberían ser presentadas. ¿Ya? Pero insisto, de aquí en este caso siempre la segunda opción es un poco es la preferida. ¿Ya? Sobre ilustraciones, chicos, también es comúnmente que los resultados se plantean figuras, gráficos, estadísticos o figuras de algún tipo. ¿Ya? Por ejemplo, los que están haciendo análisis cualitativo muchas veces muestran mapas conceptuales muchas veces, ¿ya? Para ver cómo se interrelacionan los conceptos, por ejemplo, que se dicen en una entrevista. ¿Ya? Entonces, aquí se mencionan algunas ideas, unos tips importantes a considerar cuando se presenten, en este caso, ilustraciones o figuras. ¿Ya? Siempre lo importante, ya lo hemos dicho, el tema de condensar la información, ¿verdad? Dar una idea, en este caso, de cuáles fueron los hallazgos, sin la necesidad de interpretarlos. Por favor, chicos, entiendan la idea, la sección de resultados es descriptiva. ¿Ya? Focalizar la atención en ciertos hallazgos, lo que decíamos, la coherencia entre los resultados que muestran y las preguntas de investigación. ¿Ya? Simplificar, ¿verdad? Y promover discusión y análisis. O sea, como resultado de esta presentación, después viene la discusión y análisis, que es lo que ustedes plantean como una subsección de los resultados o como una sección aparte, como ustedes quieran de alguna manera abordarlo. ¿Ya? Fallas comunes, y esto ha pasado, ¿no? Yo lo he visto históricamente, muy común que muchos de sus compañeros muestren gráficos, tablas, y después no las referencien en el texto. ¿Ya? No sabe o no sabe con la tabla que muestran, uno no sabe con qué conectarlo, porque no está conectado con nada. Entonces, parte de la sección de resultados hablan y muestran tablas, y después las tablas no están referenciadas en el texto. Entonces uno dice, bueno, ¿y esta tabla para qué sirve? ¿Cuál es el sentido de ponerla? ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso, con poner tablas que no están referenciadas en el texto. ¿Ya? Es un error bastante común, tengo que decir. O sea, y eso se da principalmente por la idea que muchos se sienten con la obligatoriedad de que en la sección de resultados hay que poner tablas, hay que poner figuras, y no necesariamente es así. ¿Ya? Como ustedes lo vieron en el ejemplo que les indiqué. ¿Ya? Con respecto a las figuras, y esto también es importante, chicos, porque esto también se va a considerar el concepto de la nitidez. Se ponen figuras, ya típico, tabla de Excel, copiada y pegada como imagen en el texto. ¿Ya? Eso le hace perder nitidez, en este caso, a la tabla. Y se nota claramente cuando lo que ustedes están pegando es una imagen, ¿verdad? Y no es una tabla. ¿Sí? Entonces la pegan como imagen. Eso se nota con bastante claridad. Entonces, mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que no, si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero tengan cuidado que sea nítida y que cumpla igualmente con los formatos, ¿verdad? Que no se note que en este caso que ustedes ponen la tabla dentro del texto y se diferencie, por ejemplo, de las demás. O sea, que se vea como algo diferente, ¿verdad? En este caso, a los demás elementos que están incorporando dentro de la sección de resultados. ¿Ya? Porque también se nota eso, o sea, que no hay una consistencia muchas veces en el formato de presentación. ¿Ya? O sea, por arriba muestran tablas que cumplen con el formato y más abajo se desordenan y ponen tablas que son cortadas y pegadas de Excel. Entonces, esa consistencia es súper importante. O sea, quiero recalcar esto principalmente, chicos, porque este informe que van a entregar, que
Es un informe en el cual no voy a cuestionar resultados, no voy a entrar básicamente a hablar de los números. Voy a entrar principalmente a evaluar presentación. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, la idea es justamente procurar, en este caso, mantener una buena presentación de los resultados y que la información que se presenta sea la información necesaria. ¿Ya? Mal etiquetada también puede ser, en este caso, cuando se pierde, en este caso, hay que tener cuidado con el orden de las figuras, figura 1, figura 2, figura 3. Bueno, los diferentes procesadores de texto, así como el Word y hay otros más, les permite justamente llevar un control en cómo se van etiquetando, en este caso, las diferentes figuras y tablas. Tabla 1, tabla 2, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado, porque a veces la referencia en la narrativa dice ver tabla 3. Uno va a la tabla 3 y resulta que no era, era otra tabla. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces es también un error muy común. ¿Ya? El tema de que efectivamente las tablas y figuras resultan estar mal etiquetadas. ¿Ya? Sobre las ilustraciones es algo similar. ¿Ya? Lo que se muestra aquí se podría decir que es un tip con respecto a qué tipo de ilustración muchas veces es conveniente utilizar para presentar algún tipo de resultado en particular. ¿Ya? Podría variar, pero es simplemente su objetivo es que sea más bien una orientación para ustedes en el caso de que quisieran de alguna manera mostrar gráficamente algún resultado y no saben de alguna manera tal vez cuál es la herramienta, en este caso más adecuada para mostrar, ¿verdad?, ese resultado. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí dice, si el objetivo es presentar valores exactos, datos en bruto, se podría decir, raw data es como datos en bruto, o en este caso datos que en este caso no se ajustan dentro de un patrón determinado, ¿verdad? Una tabla es suficiente. Una tabla o una lista, tabla o lista es casi lo mismo, ¿verdad? Podría ser en este caso la forma adecuada. O sea, si uno quiere mostrar en este caso como resultado valores, ¿ya? Y donde no es importante mostrar el patrón tal vez que siguen esos valores, simplemente use la tabla. Porque si los valores reflejaran, ustedes querían resaltar algún patrón en esos datos, es más pertinente al ver otro tipo de figura. Una figura, por ejemplo, si nosotros queremos mostrar un patrón, por ejemplo, un gráfico de línea, nos podría en este caso reflejar más un patrón de comportamiento de datos, más que una tabla, porque una tabla requiere, para poder ver un patrón, requiere que yo esté viendo los números, ¿verdad? Pero un gráfico de línea me puede tal vez reflejar algún patrón de esos datos. ¿Ya? Pero si no hay ningún patrón detrás, si no, su objetivo no es mostrar un patrón, simplemente mostrar números, ¿verdad? Una tabla es suficiente. ¿Ya? Por eso es que en el caso 2, acá que dice resumir tendencias, interacciones entre dos o más variables, relacionar datos con constantes, enfatizar sobre todo los patrones, ¿ya?, de medidas específicas, los gráficos de línea son los mejores. ¿Ya? Mostrar tendencia, patrones, ¿verdad? Si ustedes quieren mostrar cómo se comportan dos variables por separado y quieren ver si su comportamiento es similar, si ese es su objetivo, mostrar tal vez en dos gráficos de línea cada una de las dos variables, ¿verdad? Tiene sentido. Este que está acá, el tercero, habla en este caso de enfatizar o dramatizar, dice ella, pero no me gusta la bala, más bien enfatizar la diferencia, ¿verdad?, entre dos variables. O sea, ¿qué tan diferentes son? Los gráficos de barras se podrían utilizar. ¿Ya? En el caso que queramos usar ilustraciones, porque yo también puedo mostrar en este caso, por ejemplo, si yo tengo dos grupos en este caso de datos diferenciados, ¿verdad? Y quiero ver qué tan diferentes son, por ejemplo, uso indicadores de variabilidad y comparo la variabilidad entre estos dos grupos de datos. ¿Ya? Desviaciones estándar, varianzas, covarianzas, lo que sea, ¿verdad? Me permitirían a mí medir la variabilidad. ¿Ya? Pero si de alguna forma quisiera usar alguna ilustración, un gráfico de barra, por ejemplo, permite en este caso ver, por ejemplo, las diferencias, qué tan grandes son, qué tan bajos son, etc. ¿Ya? Para mostrar en este caso o enfatizar diferencias entre grupos de datos. ¿Ya?
El penúltimo dice, para ilustrar relaciones complejas, configuraciones espaciales, caminos, procesos o interacciones, un diagrama, o sea, no sé si ustedes se acuerdan de los diagramas de flujo, por ejemplo. Los diagramas de flujo, por ejemplo, en los que están haciendo investigación cualitativa, existen estos mapas conceptuales, donde uno va tomando, por ejemplo, en una entrevista, diferentes conceptos o palabras, ¿verdad? Y las va relacionando con otras. Y eso las van representando, ¿verdad? A través de lo que se llama un grafo. Las van uniendo con líneas. ¿Ya? Eso es un diagrama para mostrar relaciones complejas, en este caso, cómo se conecta un concepto con otro, ¿verdad? Y esos dos conceptos, cómo están conectados con un tercer concepto, muchas veces es más adecuado utilizar, en este caso, un diagrama. ¿Ya? Si yo quiero mostrar, por ejemplo, un procedimiento o algo así, como resultado en este caso, como resultado de los datos, yo puedo elaborar un procedimiento, ¿verdad? Ese procedimiento puedo usar un diagrama de flujo, por ejemplo, para mostrar cómo opera ese procedimiento. ¿Ya? Y aquí están, en este caso, para comparar o contrastar los pictogramas, los diagramas en este caso, los diagramas de torta. Recuerden, muchas veces para presentar porcentajes, ¿verdad? Para presentar porcentajes, como decía, 65% de los pacientes, ahí están los diagramas de torta, ¿verdad? Los diagramas de torta generalmente sirven más para mostrar, en este caso, proporciones, ¿verdad? Si queremos comparar dónde estuvieron las proporciones más grandes, las proporciones más chicas, los diagramas de torta eventualmente podrían ayudar a eso. También podría usarse algún diagrama de barra también para mostrar eso, ¿ya? Pero sí, generalmente en este caso hacer comparaciones, en este caso, ¿verdad? O contrastar. Los diagramas de barra también están. ¿Ya? Esto es más bien una guía bastante general, en este caso, la idea es que hay que tener la capacidad, en este caso, de seleccionar, en este caso, la forma adecuada de presentar los resultados. Si la tabla, o sea, aquí la disyuntiva es la tabla o la ilustración, o la tabla o la figura, ¿qué utilizo? ¿Ya? Y ahí hay que ver, o sea, en este caso, la tabla, como dice ahí, si simplemente mostrar valores, si ustedes no quieren que el lector, si no es necesario que el lector identifique algún patrón, alguna tendencia o alguna relación, ¿verdad? Simplemente una tabla. Pero si tal vez el lector requiere, en este caso, ustedes necesitan que el lector capte o trate de ver lo mismo que ustedes están viendo, existe una relación entre dos variables, una tendencia o lo que sea, ahí tal vez una figura es más clara, un diagrama de línea o lo que sea. ¿Ya? Es un poquito lo que hay que pensar en eso. Recuerden que los artículos siempre se estructuran pensando en la facilidad para el lector. ¿Ya? Última sugerencia. Yo creo que les va a servir mucho la idea de los papers que están utilizando o de alguna manera de su propia discusión bibliográfica. ¿Ya? Vean cómo ellos presentan los resultados. Sobre todo si los estudios que ustedes están haciendo están muy basados o son estudios de réplica, son estudios que ya se han hecho en otra parte y ustedes están cambiando algunas cosas. Entonces, vean cómo en esos papers, por ejemplo, se presenta en la sección de resultados. ¿Ya? Hay una idea súper clara ahí. O sea, esos papers ya pasaron por filtro, ya fueron evaluados. Entonces, de alguna manera, la forma en cómo se presentan ahí podrían ser adecuadas. ¿Ya? Si ustedes están trabajando con análisis de varianza, están usando estos análisis factoriales o lo que sea, busquen papers donde se hacen análisis factoriales tal vez y vean cómo se presentan los resultados ahí. ¿Ya? Y eso les podría ayudar a ustedes o los podría guiar en tratar de identificar qué es lo primordial, por ejemplo, de mostrar cuando uno realiza un análisis factorial. Tal vez no es necesario mostrar todo. ¿Ya? Entonces, eso de alguna manera los podría orientar. Hay como otras cosas que dice ahí, la longitud, la organización, ¿verdad? El uso de tablas y figuras. ¿Ok? Pero como premisa principal, de fondo, la sección de resultados, lo que se muestra ahí tiene que estar en concordancia con el problema de investigación que plantearon, las preguntas de investigación. ¿Ya? Y segundo, es el orden, la presentación de las cosas. ¿Ya? Eso es súper relevante. Esos son los dos elementos que de alguna manera ustedes tienen que tener en cuenta y tener mucho cuidado cuando justamente lo trabajen. ¿Ya?
No sé si hay alguna consulta, chicos. Voy a detener la grabación porque hasta aquí llegó el contenido.